Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet. En el video de hoy vamos a repasar el curso de Físico-Química. Bien, vamos a responder entonces la primera pregunta de la guía. Dice así, ¿cuál halógeno tiene el mayor radio atómico? Aquí me están mencionando dos conceptos. Halógeno tiene que ver con un grupo de la tabla periódica y el radio atómico tiene que ver con lo que se conoce como las propiedades periódicas. Primero veamos eso de los grupos de la tabla periódica. Aquí tenemos un esquema que nos va a ayudar a entender eso. Fíjate que esto es una tabla periódica. Aquí está en toda la pantalla la tabla periódica. En la tabla periódica podemos, en principio, descubrir tres grandes bloques. El bloque de los metales, el de los semimetales, que como que se encuentran en una forma intermedia entre metales y no metales, y los no metales. Fíjate que todos estos que están aquí son los metales, todos los que estoy señalando, inclusive los de abajo, o sea, la mayoría son metales. Luego tenemos los no metales, que vendrán a ser estos de verde, los de amarillo, y bueno, los gases nobles también, los que están aquí. Casi ni se ve ahí. A ver, ahí está mejor. Y bueno, los metaloides con propiedades intermedias entre ambos. Bien, pero la tabla periódica se ordena del siguiente modo. Fíjate, tenemos ordenaciones verticales y horizontales. Las verticales forman los grupos, o familias también le llaman, y son 18 grupos. Ahí está, 18 columnas. Y ellos tienen propiedades químicas similares. Mientras que tengo 7 periodos por aquí. Estos dos, acá me han dejado dos espacios porque ellos se insertan aquí. No se ponen porque la tabla, una cuestión de estética, ¿verdad? Porque si pongo estos aquí, estos tendrían que dibujarse un poco más allá. Bueno, entonces, tiene solamente 7 periodos horizontales, ¿verdad? Y bueno, habíamos hablado de los grupos y familias, o familias, mejor dicho, y aquí tenemos otro esquema. La misma tabla periódica y ya tenemos los grupos, ¿verdad? Esta es una, vamos a decir, clasificación antigua. Antes se les decía así, grupo A, el grupo A los que están aquí, y el grupo B los que están en medio. Entonces, a los del grupo 1A se les llamaba metales alcalinos, a los del grupo 2A, metales alcalino-térreos. Y de ahí me salteaba todo este bloque y entraba aquí. El grupo 3A, o grupo 13, mejor, los térreos. El grupo 4A o 14, cualquiera de las dos está bien dicho, es el de los carbonoideos, bueno, nitrogenoideos, calcógenos, anfígenos. Nosotros nos interesa el grupo 17, los amarillos, que son el grupo de los halógenos, importantes porque forman sales. Eso lo vamos a ver luego. Y finalmente el grupo 18, los gases nobles. Y estos elementos son los más importantes, los que tienes que recordar, porque en cualquier examen siempre los van a tener presentes. Esos que están ahí, no son muchos. Bueno, pero ya sabemos entonces quiénes son los halógenos. Son estos de amarillo que se encuentran aquí. Pero me dicen quién tiene el mayor radio atómico. Y tú dices, ¿eso de radio atómico qué es? Pues bien, esas son las propiedades periódicas. Yo voy a trazar algunas líneas que me van a evidenciar precisamente las propiedades periódicas. Fíjate, si yo lanzo una línea así y otra flechita así, esto me va a indicar que está aumentando la electronegatividad. Electronegatividad. Electronegatividad quiere decir la capacidad que tiene el elemento químico de atraer electrones. ¿Ok? Entonces, por eso se vuelve electronegativo. Y esto es una característica de los no metales. O sea, se vuelve más no metálico. Así es. Por eso aumenta en los periodos, va de izquierda a derecha, y en los grupos va de abajo hacia arriba. De aquí, ¿quién sería el más electronegativo siguiendo estas flechas? El flúor. O sea, el más no metálico podría ser. Esta propiedad periódica está relacionada con también el potencial de ionización. Todo lo contrario es este otro, que está aquí. Mira, el que estoy poniendo de rojo. Esto es el radio metálico, o el radio atómico, mejor dicho, que tiene que ver con el carácter metálico. Vamos a poner aquí metálico. Y el otro tiene que ver con el carácter no metálico. Ahí está. Entonces el radio atómico es al revés. En grupos, fíjate, voy aumentando
pero de abajo hacia arriba y en el periodo de derecha a izquierda. De tal suerte que los que tengan el mayor radio atómico vendrán a ser los que están aquí. Bien, con eso ya podemos responder. Me dicen, ¿quién tiene mayor radio atómico? Ah, tú dices, bueno, como estoy en esta familia, la familia de los halógenos, y me piden radio atómico, lo que está de rojo, sigo la flecha de rojo. O sea, en esta familia, el quien está más abajo tiene el mayor radio atómico. ¿Quién tiene el mayor radio atómico? Entonces, del flúor, cloro, bromo y yodo, el yodo. Así que la respuesta es la letra D. Ahí está. Recuerda entonces, el carácter metálico está asociado con el radio atómico, se vuelve electropositivo, dicen, ahí está. Mientras que el carácter no metálico está asociado con la electronegatividad potencial de ionización. También. Y sigue esta ruta. Bueno, primera pregunta, repaso elemental. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dicen, es la configuración electrónica del nitrógeno con número atómico 7. Entonces tú dices, bueno, configuración electrónica, eso, ¿qué me recuerda? Aquí tenemos un esquema que me habla de la configuración electrónica, ¿sí? Esto lo hemos visto en anteriores clases, te invito a que veas los videos donde explicamos en mayor detalle eso. Bueno, la configuración electrónica simplemente, como lo explico aquí, o lo menciono, es la manera en la cual los electrones se estructuran en un átomo. Y tengo que tener presente los niveles de energía y los subniveles de energía. Los niveles de energía ya lo habíamos visto, son los periodos. 7, mira. Y bueno, los subniveles de energía son estos, S, P, D, F. A mí lo que me va a interesar en este momento es que, por ejemplo, el subnivel S solamente tiene 2 electrones. El numerito que está arriba. El subnivel P tiene 6 electrones, o sea, como máximo puede albergar 6 electrones. El subnivel D, como máximo puede albergar 10 electrones. Y el subnivel F, como máximo puede albergar 14 electrones. ¿Sí? Y los electrones se van a ordenar según su energía relativa creciente. Esa es la propiedad fundamental. Entonces, aquí tenemos la forma como se estructura la configuración electrónica. Fíjate que yo tengo que reconocer este esquema, ¿sí? En el primer nivel solamente tengo un subnivel S, en el segundo nivel de energía tengo 2 subniveles, SP, va en ese orden, en el tercer nivel 3, SPD, en el cuarto nivel hasta F, en el quinto nivel se supone que va hasta G, pero se pone solamente F porque solamente se ha descubierto o se trabaja hasta F, y luego voy retrocediendo. El 6 sería SPD y el 7 SP. ¿Y cómo se establece la regla de Mueller, método del serrucho de las diagonales? Porque se en diagonales, mira. Esta es la primera. O sea, la primera configuración, 1S2. Ahí está. Luego, de aquí me salto por acá. Ahí está, ¿sí? Puedes poner así, o si no, de la flechita nada más. Luego me voy así. Después así. Después así. Así. En este sentido, por eso le llaman la regla del serrucho, ¿verdad? Acá, continúa aquí, continúa así, continúa. Y aquí tenemos la configuración completa de todos. Bueno, me piden del número atómico 7. El número atómico son los electrones que están arribita, o sea, el numerito que está arriba me va a indicar la cantidad de electrones. Fíjate que aquí yo no necesitaba saber todo esto porque la teoría que yo necesitaba reconocer era esta. Me dicen que tiene número atómico 7. Entonces, tú sumas los numeritos que están arriba. Y aquel que sume 7, pues es la respuesta. Por ejemplo, acá tengo 2 más 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2 más 2? Tú dices 2 más 2 más 2 es 6 electrones. Entonces no puede ser porque te piden 7. Acá tengo 2 más 2 más 3. Es 7 electrones. Este sí. Electrones le pongo, hay un menos porque carga negativa. Este sale 8, tampoco puede ser. Este sale 9, tampoco puede ser. Si tú sumas los numeritos de arriba, acá te sale 9 y acá te sale 8. Entonces, ahí mismo descubro que la respuesta es esta. Si yo no me daba cuenta con ese criterio, tenía que hacer la configuración electrónica con un número atómico 7. Entonces tú dices 1s2, 2s2, pones así, ¿verdad? 1s2, 2s2 y 2p. Como aquí tengo 4, le faltan 3 electrones. Y P solamente puede tener hasta 6. Entonces sobrado alcanza. 2, 4, 7.
Así es como se configura electrónicamente cualquier átomo. Pero insisto, esta pregunta también hubiese podido responderse con la teoría, ¿verdad? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que los numeritos que están arriba representan la cantidad de electrones. Bueno, repasar entonces lo que significa configuración electrónica. Veamos la siguiente pregunta. Dice así, el potasio presenta un color blanco plateado, se oxida rápidamente al contacto con el aire y es muy reactivo en presencia del agua. De acuerdo con estas características, pertenece al grupo de los... Bien, me están hablando aquí del potasio, ya lo habíamos visto. En la pregunta número 1 habíamos hablado de los grupos, de las familias, y el potasio, ¿a qué familia pertenece? Yo tengo que recordar por lo menos estos tres. Litio, sodio, potasio, y aquí berilio, magnesio y calcio. Estos son metales, habíamos dicho, los metales son todos estos. Pero aparte de ser metales, son metales alcalinos. Estos que están aquí, los de las columnas, van a tener propiedades parecidas. O sea, los alcalinos tienen propiedades parecidas que los diferencian, por ejemplo, de los alcalinos térreos, de los térreos que están aquí. Y bueno, ya hemos mencionado a los halógenos, aquí están los gases nobles, van a tener propiedades específicas. Si me hablan del potasio, entonces yo ya sé que es un alcalino. Y estos son los más reactivos que hay. Se oxidan rápidamente al contacto con aire y es muy reactivo en presencia de agua. Me faltó decir eso. Entonces aquí la respuesta se cae de madura, es alcalino. Y aquí habíamos puesto algunas características, ya que estamos hablando de los alcalinos. Dice, los alcalinos son brillantes y muy reactivos en presencia del agua. Y fíjate que esta es su configuración electrónica. Luego teníamos a los alcalinos térreos, que son los que le siguen, que son menos reactivos que los alcalinos. Y bueno, si hablamos de los halógenos, que también son altamente reactivos, ¿sí? Poseen afinidad por el hidrógeno, a diferencia de los anteriores tienen poca afinidad por el oxígeno, ¿sí? Y se combinan con los metales formando las sales. Y luego tenemos a los metaloides que tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales, se les llama semiconductores, muy útiles en la electrónica y en la tecnología. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjate esta propiedad que tiene espectacular. Dice, los metaloides son semiconductores antes que conductores, a diferencia de los metales, los cuales al aumentar la temperatura disminuyen su conductividad eléctrica. En los semimetales, metaloides, aumentar la temperatura supone lo contrario, aumenta su conductividad eléctrica. Como te decía, los aparatos electrónicos están compuestos de metaloides, el silicio, ¿sí? El germanio, entre otros. Bueno, entonces aquí la respuesta creo que ya la dimos. La respuesta tendrá que ser, es un alcalino, el potasio. Bueno, vamos con la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, son representaciones de Lewis que corresponden a sustancias covalentes, excepto las representaciones de Lewis son estas. Cuando tú a un elemento químico le ves los puntitos, esos puntitos nos van a indicar los electrones de valencia, los electrones que se encuentran en la última capa. Son importantes porque esos electrones van a definir un poco lo que son los enlaces químicos. Pero a mí me hablan de las sustancias covalentes, y cuando me hablan de covalentes, ¿sí? Significa que son sustancias que van a compartir electrones. Eso es co. Co significa como que junto, ¿verdad? Condiscípulo, compañero, no sé, algo así. Entonces, tiene referencia a los, o hace referencia a los no metales. Eso es covalente, lo vamos a ver más adelante. Pues bien, si yo busco no metales aquí, los voy a señalar. Los no metales eran estos, lo vamos a poner de verde. A ver, aquí, ¿verdad? Los halógenos, el oxígeno, el azufre, el selenio, el nitrógeno, el carbono, el fósforo y paramos de contar. Los otros vendrían a ser los metaloides, ¿verdad? El boro, el silicio, el germanio. Y aquí están los metales, el aluminio, todos los que están por acá. Entonces, entre ellos se va a establecer el enlace covalente. Por lo tanto, fíjate que el litio es un metal. Si yo junto un metal del grupo 1 con el flúor, que está en el grupo 7 o 17, como quieras verlo, entonces voy a formar un enlace iónico. Metal con no metal. Y va a ocurrir una cosa especial que seguramente hablaremos más adelante. Sí, recuerda que el hidrógeno
está como que infiltrado ahí, está en el grupo de los alcalinos, de los metales, pero no es un metal, tiene un comportamiento no metálico, ¿sí? Entonces se le considera no metal, es toda una excepción, una rareza. Bueno, el flúor y aquí el hidrógeno con el cloro también. Esos son sustancias covalentes. Esta no es, por lo que acabamos de explicar. Me dicen aquí calcular cuál es el elemento oxidante en la reacción. Entonces tú dices, bueno, ¿qué significa eso de elemento oxidante en una reacción? Si me hablan de elemento oxidante, entonces yo tengo que tener presente lo de oxidación-reducción. Las reacciones que se conocen como las de redox. Aquí está. ¿Qué significa reducción, oxidación? Oxidación significa que pierdes electrones y reducción significa que ganas, ¿sí? Pero esto ocurre simultáneamente. No es que ganes y el otro después pierde, no. Al mismo tiempo va ganando, va perdiendo, va ganando, va perdiendo, ¿sí? Uno lo va oxidando al otro o lo va reduciendo. Bien, oxidación significa que pierde electrones, entonces va a aumentar su estado de oxidación. Reducción significa que gana electrones, va a disminuir su estado de oxidación. ¿Qué es estado de oxidación? Los estados de oxidación son estos numeritos que yo veo aquí arriba. Esos numeritos me van a indicar la cantidad de electrones que van a ganarse o van a perderse en las transacciones. ¿A qué me refiero con transacciones? Me refiero a los enlaces, ¿verdad? Cuando se juntan los elementos. Algunos van a ceder, otros van a ganar electrones, ¿sí? Entonces, si pierde, estoy en oxidación, y si estoy ganando, se está reduciendo. ¿Cómo lo reconozco? Fácil. Uso este pequeño artificio, uso una recta de números, y luego si la fecha me va para la derecha significa que estoy en oxidación, y si la fecha me va para la izquierda significa que estoy en reducción. Ya vamos a entenderlo mejor cuando resolvamos el ejercicio. Entonces tú dices, bueno, aquí tengo los numeritos, y por ejemplo, esto que es la plata, está de 0, ha ido hasta +1. Y este, que es el hierro, de 3 a 2. O sea, este ha disminuido y este ha aumentado. Ya sé entonces de qué se trata. Lo primero que se hace es copiar la reacción, ¿verdad? Ahí está. O sea, la semi-reacción. Copio primero esta y luego analizo la otra con calma. Y establezco una recta de los números, pero solamente por una cuestión didáctica para orientarme. No es necesario que tú hagas toda la recta y que copies como yo he puesto aquí. Un poco exagerado, por cierto. Tú solamente tienes que fijarte en estos numeritos que están arriba. Por ejemplo, el 0 y el 1. Entonces tú ves el momento inicial y el momento final. Dices, ¿de dónde parte? Del 0 y hasta dónde llega hasta el 1. Entonces la flechita va para la derecha. O sea, he aumentado. Aquí de repente era fácil darse cuenta que de 0 a 1 estoy aumentando, pero cuando vienen números negativos, a veces no es tan obvio. A veces. Para el siguiente caso, dices tú, bueno, tengo mi recta y aquí estoy yendo desde 3 hasta 2. Estoy disminuyendo. Fíjate, de 3, momento inicial, hasta 2, momento final. Acá se inicia y acá se termina. Ojo, es así. Ese es el sentido de la reacción. Entonces tú dices, la flechita va para la derecha, yo sé que es oxidación, la flechita va para la izquierda, yo sé que es reducción, por lo que te acabo de explicar, ¿verdad? Porque a la derecha me indica que estoy aumentando en la regla de los números. Bueno, con eso ya descubrí que esta es una reacción de oxidación. Aquí se está oxidando la plata y aquí se está reduciendo el hierro. Pero recuerda lo que te dije al principio, para que se oxide, alguien tiene que hacer el papel de oxidante, y no es este, porque oxidante quiere decir el que está cumpliendo el papel activo, ¿sí? Acuérdate, el sufijo ante significa que está realizando la acción, por ejemplo, caminante, es el que camina. Entonces, este no puede ser el que oxida, lo está oxidando este. Por eso este se le llama agente oxidante u oxidante nada más. Y este va a ser el agente reductante, no es el reductor, mejor, ahí está, reductor, oxidante, reductor, ¿sí? Pero esto que está aquí vendría a ser la sustancia oxidada. Claro, porque esto es lo que se ha oxidado, ¿no? O sea, el resultado de la reacción es una oxidación. Pero ojo, este actúa como reductor de este y este actúa oxidante del otro. Esa es la idea. Entonces, este es el reducido. Ahí está, reducido, oxidado, sustancia reducida, también le ponen sustancia oxidada, ¿sí? O elemento oxidado, elemento reducido, hay muchas formas de expresarlo. Acá, agente reductor, agente oxidante, o simplemente reductor, o simplemente oxidante. Bueno, ya con eso podemos responder, porque me pueden hacer cualquier de estas 4 preguntas. Me pueden decir cuál es el reductor, cuál es el oxidado, cuál es el oxidante, cuál es el reducido.
Y fíjate que aquí me dicen cuál es el elemento oxidante, ¿sí? O agente oxidante o elemento oxidante. Es este, ¿verdad? El hierro más 3. Respuesta de letra B. Si me hubiesen dicho el elemento reductor, plata 0. Y así. Entonces ya sabemos que es bastante sencillo reconocerlo también. Vamos con el número 6. Dice, relacione cada tipo de sustancia con su característica. Y fíjate que me están hablando aquí de sustancias iónicas, metálicas, covalentes. Y tú dices, eso, ¿cómo lo descubro? Fácil. Vamos a analizarlo con calma, ¿sí? Recuerda que habíamos hablado de 3 clases de elementos, metales, no metales y metaloides. Aquí van a intervenir lo que son los metales y los no metales. Fíjate que esto que está aquí es un enlace metálico. El cobre es un metal, ¿sí? Los metales son cationes. ¿Y qué van a hacer? Como tienen carga positiva, van a agrupar electrones. Los electrones van a estar aquí, formando un mar de electrones. Y eso le va a proporcionar características especiales a los compuestos metálicos. ¿Qué características? Por ejemplo, van a tener, van a tener una gran conductividad, por supuesto. Conductividad electrónica, mira, si los electrones van a estar aquí formando un mar de electrones, si se agrupan electrones, eso le genera una gran conductividad. Esa es la principal propiedad. También un alto punto de fusión. ¿Por qué? Porque van a estar bastante cohesionados. Entre otras propiedades, bueno, aquí lo hemos puesto un poco chiquito, ¿sí? Suelen ser sólidos, lo que te dije, altos puntos de fusión, conductividad eléctrica elevadísima, presentan el característico brillo metálico, ¿sí? Y bueno, son dúctiles, y dúctiles quiere decir que forman hilos, como por ejemplo el cobre, las instalaciones eléctricas, ¿sí? Los alambres están compuestos de cobre, son hilos delgados por donde pasa la corriente, y son maleables que forman láminas, ¿verdad? Como el pan de oro. Maleable no quiere decir que es frágil. Bueno, luego tenemos el enlace iónico. Acá está. Fíjate cómo en el enlace iónico se está juntando esto es un no metal y esto es un metal. Y fíjate que el no metal le está arrancando el electrón. Le está arrancando porque tiene una gran electronegatividad. Ya hemos visto que los no metales tienen una gran electronegatividad y los metales tienen una electronegatividad muy baja. Entonces le está arrancando. Como que le estuviera arrancando, algo así. Vamos. Eso se llama una transferencia de electrones. Bueno, y aquí tenemos algunas de sus propiedades, ¿sí? Ojo que cuando están disueltos son conductores, ¿sí? A diferencia de los otros, que tienen una gran conductividad, estos básicamente cuando están disueltos, ¿sí? También tienen altos puntos de fusión y ebullición y son solubles en solventes polares, como el agua básicamente. Redes cristalinas. Y bueno, luego tenemos a los compuestos que son los covalentes. En los compuestos covalentes, ya lo habíamos visto esto, comparten, fíjate cómo están compartiendo electrones. Entonces los metálicos agrupan, forman un mar de electrones deslocalizados. El iónico transfiere electrones y aquí comparten. Enlace covalente, bueno, y las características que van a devenir son estos, que a temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos o gases, tienen bajo punto de fusión, malos conductores del calor de la electricidad, ¿sí? Y bueno, esas son sus principales características. Entonces ya podemos responder cada tipo de sustancia con su característica. Acá tendría que ser, me parece, la letra C. Claro, porque fíjate que iónica en disolución conduce electricidad, te lo dije. Metálica en estado sólido o líquido, no importa eso, porque tienen una alta conductividad eléctrica, es su característica fundamental. Los metales, ¿sí? Metales, alta conductividad eléctrica. Y luego los covalentes, compuestos de bajo punto de fusión. También los mencionamos, ¿sí? Y son quebradizos también los no metales. Otra característica de ellos es que son quebradizos. Bien,
creo que nos podemos ir a las 7. La pregunta número 7 dice, a partir de la siguiente ecuación se reaccionan 4 mol de aluminio, entonces se requiere, bueno, moles de H2SO4, ácido sulfúrico, y se produce moles de lo que está ahí, el sulfato de aluminio. Y vamos a ver cómo resolvemos esto. ¿Y cuántas moles de H2? Me faltó leer eso. Bueno, fíjate que esto se resuelve con estequiometría, pero es fácil hacerlo porque acá tengo el número 2. Esos números me van a indicar la proporción en la que están participando. Aquí tú dices, es un número fantasma, no he puesto nadie. Cuando no hay numerito significa que está el 1 presente, que no se escribe. Entonces acá se pone 2, acá se pone 3, acá se pone 1 y acá se pone 3. Y luego basta que me den un solo dato porque me dicen a partir de la ecuación se reaccionan 4 mol de aluminio. Eso es lo que me están dando. Entonces escribo aquí 4 mol de aluminio. Este es el aluminio. Entonces me dicen que hay 4 mol de aluminio y luego me piden averiguar todo lo demás. Fíjate que es bastante práctico porque yo te decía, si te dan solamente uno de estos ya puedes hallar todos. ¿Por qué? Porque se encuentran en la misma proporción. O sea, por ejemplo, de 2 para 4, ¿qué has hecho? Yo te pregunto, de 2 para 4 has multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces, a todos tienes que hacer lo mismo. ¿Cuánto es 3 por 2? Es 6. Por lo tanto, acá tiene que ser 6. ¿Cuánto es 1 por 2? Acá es 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. ¿Qué he hecho ahí? He multiplicado por 2, ¿verdad? Acá es 3 por 2. Acá es 1 por 2. Y aquí es 3 por 2. Y aquí, por supuesto, es 2 por 2, ¿verdad? Este 2 era la cantidad que ellos te daban. O mejor dicho, perdón, la cantidad de la fórmula, ¿verdad? Acá 2, 3, 1 y 3. Entonces, yo le multiplico por 2 porque ellos me dieron este dato. Me dicen que había 4 mol de aluminio. Entonces tú te dabas cuenta fácilmente que de 2 para 4 tenías que multiplicarle por 2. Y correspondía a todos hacer lo mismo. Por lo tanto, aquí la respuesta va a tener que ser la letra C. 6, 2, 6. Ajá, ese es un análisis estequiométrico. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así: la ecuación representa los reactivos y productos de la combustión de la gasolina, que se clasifica como una reacción debido a que, bueno, me están hablando acá de un tipo de reacción química. Me están hablando de la combustión de la gasolina. ¿Combustión a qué te suena? Combustión suena como que a explosión, ¿verdad? Algo así, si me hablan de gasolina. Pues bien, existen dos tipos de reacciones que tienen que ver con precisamente la energía. Es la reacción exotérmica y la reacción endotérmica. Fíjate la reacción exotérmica, los reactivos, ¿dónde están? Entalpía significa la energía. ¿Dónde están los reactivos y dónde están los productos? Más abajo. ¿Sí? Este es el camino de la reacción y aquí está la energía. Ah, se ha liberado energía, ¿verdad? Claro que sí. Y aquí, reacción endotérmica, ha absorbido energía, porque fíjate, de reactivos a productos, esto está por encima, en el nivel de la energía. Mientras va avanzando la reacción, fíjate cómo está por encima de los productos en lo que se refiere a energía. Entalpía es energía. Reacción exotérmica entonces quiere decir que ha liberado energía. Eso se refiere a la palabrita exo, ¿verdad? Exo significa hacia afuera. Endo significa hacia adentro. Bueno, aquí tenemos una representación de lo que significa una reacción exotérmica. Fíjate que la reacción exotérmica se suele dibujar así. Esto significa el calor. Y como es un calor que se ha liberado, se pone al final, ¿verdad? En los productos. Y aquí, la reacción endotérmica que está absorbiendo calor, fíjate que el calor se pone en los reactantes. Estos elementos que se encuentran primero son los reactantes y aquí están los productos. Entonces, este simbolito, insisto, significa la entalpía. Si lo ponen aquí, significa que estoy en una reacción exotérmica. Si estoy aquí, significa que estoy en una reacción endotérmica. Otra forma de decirme que estoy en una reacción exotérmica es cuando me ponen que la variación de la energía es menor que cero. O sea, no me ponen nada y me ponen al final esto. Y aquí no me ponen este triangulito, pero me lo ponen al final así. Es positivo. La variación de la energía es positiva. Entonces yo ya sé que estoy en una reacción endotérmica porque ha absorbido, y aquí como es negativo, ha liberado energía. Típica reacción, la combustión,
Y una típica reacción endotérmica, de repente las más típicas, es la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis, recordarás, se necesita la luz para que inicie la reacción. Se transforma la energía lumínica en energía química. Se absorbe la energía. Y bueno, aquí tenemos la conclusión, ¿verdad? En una reacción exotérmica la entalpía es negativa y en una reacción endotérmica la entalpía es positiva. Entalpía entendido como la energía, ¿verdad? Liberada o absorbida. Por lo tanto, se cae de maduro que aquí la respuesta tiene que ser exotérmica porque estamos hablando de una combustión. La combustión es altamente exotérmica, explosiva. Respuesta, por lo tanto, tendría que ser la letra A, exotérmica y libera energía. La siguiente pregunta dice así: ¿qué sustancias al reaccionar con el oxígeno producen óxidos básicos? Bien, tengo que recordar entonces un poquito lo que significa nomenclatura. Inorgánica, aquí tenemos las funciones químicas inorgánicas. Son de dos tipos: funciones oxigenadas y funciones hidrogenadas. Eso de funciones químicas quiere decir que elementos como que tienen propiedades similares debido a que comparten lo que se conoce como un grupo funcional. En este caso vendría a ser, por ejemplo, para las funciones oxigenadas el oxígeno y aquí el hidrógeno. Bien, dentro de las funciones oxigenadas, fíjate que cuando tenemos un metal o un no metal y se reaccionan con el oxígeno, vamos a tener un óxido metálico, en el caso de los metales, y si reacciona con el oxígeno, lo vamos a oxidar. Oxígeno significa que lo estás oxidando. Un óxido no metálico. Antes se le llamaba anhídrido, ya desapareció un poco esa forma de llamarles. Luego, fíjate, les agregamos agua, los hidratamos un poquito. Tenemos aquí un ácido oxácido o oxoácido. Entonces los no metales están asociados con los ácidos y los metales están asociados con los hidróxidos. ¿Qué es lo que ocurre cuando un óxido metálico lo hidratamos? Le agregamos agua, tenemos un hidróxido que también se le conoce como base. Ahora fíjate la reacción que ocurre entre un ácido y una base, un ácido y un hidróxido. Esta es la reacción de neutralización, o sea, se van a neutralizar los opuestos. Y me va a formar una sal oxisal. Y en la otra ruta de las funciones hidrogenadas lo mismo. Un metal con un hidrógeno me forma un hidruro. Metálico o no metálico, según sea metal o no metal. Luego el hidruro metálico no reacciona con el agua, este sí, el hidruro no metálico y me forma ácido hidrácido. Ya sabíamos que los no metales están asociados con los ácidos. Y luego el ácido se neutraliza con el hidróxido o la base. Y me forma una sal aloidea. Bien, esto es el esquema básico que yo tengo que recordar para resolver estas preguntas. Fíjate que aquí me dicen qué sustancias al reaccionar con el oxígeno producen óxidos básicos. Tú dices, en el esquema no hay óxidos básicos. Pero yo te había dicho que los metales están asociados con esa palabrita de básico, viene de base. Aquí está. Óxido metálico también le llaman óxidos básicos. Es lo mismo. Igual, óxidos no metálicos también le llaman anhídridos. Por lo tanto, tendría que ser los metales. Respuesta letra B. Ojo, óxido metálico, voy a poner aquí óxido básico. Es lo mismo. Ahí está. Hidróxido base. Bueno, pasamos a la siguiente entonces. La siguiente dice, ¿qué elementos reaccionan violentamente con agua y producen hidróxidos? Ajá, lo acabamos de ver. ¿Quiénes producen hidróxidos? Los óxidos metálicos cuando reaccionan con el agua violentamente. O sea, los metales. Aquí está, la línea. Entonces, elementos metálicos. Habíamos visto en la tabla, el cloro no es metálico. El azufre es no metal. Y el carbono también. El hidrógeno ya sabíamos que se comporta como no metal, a pesar de que se encuentra como si fuese alcalino, es el primero, pero no es metálico. Y el oxígeno menos. Entonces es el sodio y el potasio, que precisamente son metales alcalinos. Ya habíamos hablado de los que reaccionan con mayor violencia frente al agua, los alcalinos, el grupo 1A. Y por supuesto luego van a producir hidróxidos o bases. Respuesta, la letra B, sodio y potasio. Bien,
Pregunta número 11 dice, relacione cada tipo de elemento con sus características. Ya habíamos hablado de los metales y los no metales. Habíamos dicho que los metales son grandes conductores del calor y la electricidad. Los no metales son quebradizos. Los metales son maleables, ¿ok? Son resistentes, presentan altos puntos de fusión y baja energía de ionización. Por lo tanto, aquí la respuesta tendría que ser la letra, me parece que es la letra C, porque en el caso de metales presentan altos puntos de fusión y tienden a ceder sus electrones y a formar iones positivos. Lo vimos en los enlaces, ¿verdad? Ceden electrones, mientras que los no metales son electronegativos y carecen de maleabilidad y ductilidad. Esas son propiedades de los metales. Respuesta entonces la letra C. Me dicen aquí, en la siguiente, la estructura del agua en estado sólido se debe a la formación de... Tenemos aquí una molécula de agua, fíjate. Una molécula de agua se presenta algo bien interesante. Para que se una dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, aquí ocurre un enlace covalente que está representado por esta línea. Entonces están compartiendo electrones. Al compartir electrones se van a formar como que dipolos, positivo y negativo. Por eso es una molécula polar. Sí, eso es lo que quiere decir. Ahora bien, esta molécula con otra molécula, entre ellas va a existir una atracción electrostática. Esto que está aquí, debido precisamente al dipolo, este positivo y este negativo, fíjate la atracción, se va a llamar el puente de hidrógeno y va a ser el responsable de muchas de las propiedades de la molécula del agua. Una molécula de agua es atraída por 4. Fíjate que tenemos aquí que el oxígeno, y el hidrógeno, como que un polo positivo, ¿verdad? De aquí tiene el polo negativo. Pues bien, habíamos dicho que dentro de la molécula de agua, entre los elementos ocurre un enlace covalente, pero entre las moléculas se da el puente de hidrógeno. Y precisamente eso es lo que determina muchas de sus propiedades y su estructura finalmente. El enlace puente de hidrógeno. En otros videos explicamos en detalle la estructura del agua, te invito a que lo repases. ¿Cuántos elementos, cuáles elementos se caracterizan por ser buenos conductores del calor y la electricidad? Si me dicen que son buenos conductores del calor y la electricidad, me están hablando de los metales. Ni vuelta que darle. Aquí está. Halógenos, son no metales. Gases nobles, metaloides, propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Se les llama semiconductores. ¿Sí? No conducen, pero cuando se calientan aumenta su conductividad dramáticamente. Por eso son tan importantes en la electrónica. Creo que aquí hemos puesto algunas propiedades con respecto a los metales y otras propiedades con respecto a los no metales que nos pueden servir. ¿Sí? Fíjate que los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Ese es un dato importante. Son dúctiles y maleables, eso lo habíamos visto. Dúctiles, hilos, ¿verdad? Forman hilos y forman aquí láminas. Y los no metales no conducen electricidad y son frágiles y quebradizos, a diferencia de los metales que no son frágiles. Bueno, la pregunta número 14 me dice, las sustancias poseen elevados puntos de fusión y ebullición. Nosotros ya sabíamos esto, ¿verdad? Quienes poseen altos puntos de fusión y ebullición debido a la fuerte atracción de sus moléculas, en contraste con las sustancias que en general poseen mala conductividad a los no metales y bajos puntos de fusión, los no metales y ebullición, debido a la diversidad de atracciones que existe entre sus moléculas. Muy bien, entonces estamos hablando aquí de covalentes para el segundo caso e iónicas para el primer caso. También ya lo habíamos repasado. Las sustancias iónicas poseen elevados puntos de fusión y ebullición debido a la fuerte atracción.
Otras que presentan elevados puntos de fusión son los metales, pero no debido a la fuerte atracción de sus moléculas, ¿verdad? Bueno, esa es característica entonces de los iónicos. Respuesta, la letra A. Me dice, relacione los enlaces de la siguiente pregunta con su tipología de acuerdo con sus diferencias de electronegatividad. Considere el carbono 2.5, el flúor 3.9 y el potasio 0.82. Fíjate la dramática diferencia que hay, por ejemplo, del flúor con el potasio. El potasio sabemos que era un metal alcalino. Entonces tiene una muy baja electronegatividad porque tiene un gran carácter metálico. Estos son dos no metales y por eso tienen una elevada electronegatividad. Yo te había dicho, más no metálico, más electronegativo. Más metálico, menos electronegativo. Y fíjate que gracias a esos valores puedo establecer el tipo de enlace. Si la diferencia de electronegatividad va desde 0 hasta 0.9, entonces se le llama covalente no polar. Si va desde 1 hasta 1.6, covalente polar. Y iónico, si es más de 1.7. Por lo tanto, si me dicen carbono-carbono, ¿qué vendría a ser? Bueno, lo puedes hacer con sus electronegatividades, ya que me están dando sus electronegatividades. Acá sería 2.5, 5, menos 2.5, 5. ¿Cuánto es eso? Eso es 0, ¿verdad? Ah, entonces, ¿en qué tipo de enlace estamos ahí? Vamos a ponerle aquí al costado electronegatividad 0. Tú dices, bueno, si es 0, estamos entonces en la covalente no polar. 0. Estoy en este caso. Bueno, sería así entonces, 3A. Vamos a poner una fechita ahí. Luego tenemos el carbono con el flúor. Carbono con flúor, bueno, el flúor es 3.98 y el carbono es 2.55. Lo vamos a restar. 8 menos 5, 3, 9 menos 5, 4, 1.43. ¿Dónde está 1.43? Ah, 1.43 está aquí, mira. Entonces es covalente polar. Vamos a poner aquí 1.43. Por lo tanto, sería covalente polar 2B. Ya tenemos la respuesta, 2B y 1C. Sería 1C, 2B y 3A. Aquí está. Pero vamos a comprobar el iónico flúor con el potasio. Flúor es 3.98 y a eso le voy a restar el potasio que es 0.82. Acá es 6, 1, 3. 3.16. Y ese 3.16 está aquí, porque es mayor que 1.7. Entonces es totalmente iónico. Esto es C. Bien, ¿lo hubiese podido descubrir sin este tablerito? Sí, porque si tú recordabas que estos eran dos no metales, entonces se establece el enlace covalente. Ah, pero bueno, el polar y el no polar, de repente por ahí puede haber algunas dudas, porque nosotros hemos hablado de manera genérica de enlace covalente entre dos metales, pero hay enlace polar y hay no polar. Polar quiere decir que tiene polos, o sea que hay diferencias de electronegatividades. No polar quiere decir que no tiene polos, o sea que la diferencia de electronegatividad es bien baja, o sea, casi cero. Acá está de 0 hasta 0.9. Bueno, ahí ampliamos conceptos. Entonces el covalente puede ser de dos tipos, polar y no polar. ¿Ok? De acuerdo a la variación de su electronegatividad. Obviamente ellos te tienen que dar los valores de electronegatividad para que tú lo calcules. Aprenderse los límites para luego establecer qué tipo de enlace es. Y el iónico nosotros sabíamos porque era metal, que es el potasio, con el no metal, que es el flúor. O si nos restábamos, igual nos dábamos cuenta por la diferencia que es amplia, mayor que 1.7. Esta pregunta dice,
relacione cada tipo de enlace con sus propiedades. Y ya lo habíamos visto, ¿verdad? Lo del iónico y el covalente. Aquí está nuestro esquema, creo que lo pusimos por aquí. Bueno, el enlace metálico lo repasamos. Esto es bien importante. Palabrita clave para entender el enlace metálico: agrupa electrones. Se dice que se forma un mar de electrones. Y bueno, aquí tenemos sus características y sus propiedades. Las características saltan a la vista de acuerdo al esquema porque se dan entre átomos metálicos, ¿sí? Los cationes forman una estructura cristalina y aquí está el mar de electrones. Los electrones se encuentran libres, pero estabilizan la estructura al tener carga contraria a los cationes. Las propiedades ya las habíamos visto. En el caso del compuesto iónico, fíjate, la palabrita clave es transfiere electrones. Recuerda, transfiere electrones por la amplia diferencia de electronegatividades que hay. Metales, se da entre metales y no metales. Aquí está la característica. Está formado por metal más no metal. El metal sería aquí este, ¿verdad? Y aquí sería el no metal. Y no forma moléculas verdaderas, existe como un agregado de aniones. Y bueno, teníamos también sus propiedades que ya las habíamos mencionado. En cuanto al covalente, aquí está el covalente, se da entre no metales, comparte electrones. Esta es la palabrita clave que tienes que recordar: comparte electrones. Y aquí las características. Y bueno, las propiedades también nosotros las habíamos mencionado. Con todo esto ya podemos responder la pregunta que está aquí. Yo creo que la respuesta tendría que ser necesariamente la letra C. ¿Por qué la letra C? Porque fíjate que el iónico es en sólido fácilmente forma redes cristalinas, que lo habíamos mencionado, y sus átomos tienen diferente electronegatividad. Por eso hay la transferencia. Una gran diferencia, hay que aclarar eso. Y el covalente presenta bajos puntos de fusión y ebullición y es mal conductor de la electricidad. Eso nosotros lo sabíamos. El covalente tiene estas dos características. Entonces aquí respuesta tiene que ser la letra C para esta pregunta. Veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la concentración porcentual de una solución que contiene 380 gramos de agua con 20 gramos de ácido acético? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo calculo la concentración porcentual? La concentración porcentual se calcula mediante esta fórmula, ¿sí? Soluto entre la solución y todo esto lo multiplica por 100. Y eso me da precisamente la concentración porcentual. Tú te preguntarás quién es el soluto y quién es la solución. Pues bien, vamos a verlo aquí en detalle. Una solución está conformada por un soluto y un solvente. La solución vendrá a ser como que el total, ¿verdad? Y aquí ellos me hablan de que tengo 380 gramos de agua con 20 gramos de ácido acético. Y esa es la solución, ¿verdad? Una solución que contiene, o sea, la solución contiene esto que está aquí. El agua siempre es el solvente y el soluto vendrá a ser el ácido acético. Por lo tanto, es muy fácil calcular el peso de la solución. La solución sería 20 gramos del ácido acético, me lo dan en los datos del problema, y el solvente, 380 gramos, también me lo mencionan. Si yo sumo, me da 400. Entonces yo ya tengo el total. ¿Sí? El total vendría a ser la solución. El total es 400. Pero el soluto es 20 y eso es lo que mide la concentración porcentual. El soluto entre el total. Como ya tengo todos los datos, simplemente lo reemplazo. El soluto es 20, dato del problema, y la solución lo hallé sumando estos dos, que es 400. Todo eso lo multiplico por 100 y me da el porcentaje en peso. Por lo tanto, 20 por 100 es 2000. Ahora, 2000 entre 400 me da simplemente el valor de 5. Y eso vendría a ser el porcentaje en peso o la concentración porcentual, ¿sí?, de la solución. Es lo mismo, que vendría a ser 5. Listo, esa es la solución para este problema. Entonces, recordar esta fórmula y sobre todo lo que significa la solución. Solución significa soluto más solvente. Y esos datos, el problema te los menciona. Vamos con la pregunta número 18. Dice, ¿cuál es la configuración electrónica del potasio que tiene 19 electrones? Ya sabemos que es el numerito que se encuentra arriba, a manera de exponente, entre comillas de exponente, no estamos en álgebra, pero ese numerito significa el número de electrones. Tú dices la regla de Sarros, aquí está. Vamos a empezar, ¿ok? Primero pongo así, la flechita, entonces sería 1s2. Luego me paso para acá, es 2s2.
Luego hago así, o sea, empiezo con este y luego con aquel. 2p6, 3s2. Luego hago así, o sea, 3p6 y 4s2. Y ahí me detengo porque yo solamente quiero 19 y no sé cuántos voy. Voy a contar los numeritos que están aquí arriba a ver si he hecho 19. De repente me he pasado y si me he pasado tengo que restar electrones. 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2. Esto que está aquí es 20. Si sumamos eso me sale 20 electrones, ¿verdad? 4, 10, 12, 18, 20. Pero tú quieres 19, entonces restas 1. Pero tienes que tener mucho cuidado. Este tiene como máximo 2 electrones. Ah, tú dices sí puedo borrar. Así es que voy a borrar y le puedo poner 1. Ahí. ¿Se puede hacer eso? Sí, por supuesto. Porque alberga como máximo 2, o sea, puedo quitar 2 electrones. Le he quitado 1 y ya está. Ahora sí tengo 19. Si tú sumas esto, 2, 4, 10, 12, 18, 19. Esa es la configuración electrónica. Bueno, ahí se sumaba. Por lo tanto, la respuesta aquí se cae de maduro, ¿verdad? Tendría que ser la letra A. Claro, acá está 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Sí, lo demás no tienen mucho que hacer. Ujú. Esa es la solución. Recordar entonces cómo se hace la configuración electrónica. Hay recursos demotécnicos para aprenderme esto. Ver el video de configuración electrónica, por favor. La 19, me dicen, de acuerdo con la imagen, ¿cuál elemento químico representa la siguiente configuración electrónica? Ya he mandado la configuración electrónica y me dicen cuál de estos vendría a ser. Se supone que este Z está reemplazando el elemento que está aquí, Y el elemento que está aquí, W el elemento que está aquí y X el elemento que está aquí. Bueno, otra forma de dividir la tabla periódica, hemos visto muchas maneras, ¿verdad? Grupos, periodos, en fin, es a través de bloques. Por ejemplo, a este bloque le llaman el bloque S, a esos dos columnas. Todo esto que está aquí es el bloque D. Y luego todo esto es el bloque P. Así es. ¿Por qué se le llama bloque S, bloque D y bloque P? Porque en su configuración electrónica estos terminan en D, estos terminan en S, estos terminan en P. Y los que están aquí, bueno, en F, que no los han puesto. Ya habíamos dicho que estos eran los subniveles, ¿verdad? De energía. Este tiene como máximo 2 electrones, este tiene como máximo 10. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, todo calza. Entonces, estos son P sub 1, estos son P sub 2 y así hasta P sub 6. Por lo tanto, si este termina en 4P sub 1, solamente va a poder ser W. Claro que sí, W es el único. Es la única posibilidad. Este X va a terminar en P5, ¿verdad? Porque acá es 1, acá es 2, acá es 3, acá es 4, acá es 5. Y este es P. Todos los gases nobles terminan en P6. Estos terminan en S1, estos terminan en S2. Aquí es. Bueno, hay excepciones siempre, pero digamos que en S y en P se cumple de esa manera. Hay que tener cuidado con D. Por lo tanto, este tendría que ser la respuesta. Otra forma de resolverlo, sin que yo me acuerde de esa teoría, sería sumando los electrones, ¿verdad? Sumas cuántos electrones hay aquí. Mira, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 31. Entonces se empieza a contar a partir de aquí, porque la tabla periódica está organizada de acuerdo al número atómico creciente. O sea, si este es 1, este es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ahí está, ya esa es la respuesta también. Pero obviamente mucho mejor con la teoría, sale inmediatamente. Si tú te acuerdas que esto era del bloque P, bloque S, bloque P y bloque D.
Me dicen en la siguiente pregunta, ¿cuántos gramos de azúcar se necesita para preparar 2 litros de solución al 20%? Ah, esto recuerda lo que hemos resuelto hace unos minutos. La concentración, ¿verdad? Soluto entre solución por 100. Pero aquí es diferente porque me están pidiendo el soluto, ¿sí? ¿Cuántos gramos de azúcar se necesitan para preparar 2 litros de solución al 20%? O sea, ya me están dando esto, la concentración. Y me piden el soluto. Ah, tú dices, pero si me piden el soluto me tienen que dar la solución entonces. Porque ya me han dado este. Aquí son 3 datos. 1, 2 y 3. Entonces me tienen que dar 2 datos para yo averiguar el tercero. Sí, por supuesto, y me lo han dado. Me dicen que el porcentaje es 20, entonces esto le pongo acá 20 nada más, ¿ok? Este dato está aquí, ese porcentaje. Luego me piden calcular el azúcar, ¿sí? A ver, vamos a ponerle el acento gráfico ahí, y aquí también. Eh, y tú dices, ¿por qué acá le he puesto 2000? Porque aquí dice 2 litros de solución. Un litro equivale a 1000 gramos aproximadamente, ¿verdad? No equivale exactamente, pero se suele trabajar en los problemas de química de esa manera. Entonces, si te dan 2 litros, es como si fuese 2000 gramos. Como si fuese. No es exacto, vamos a poner así, wow. Como si fuese. ¿Ok? Entonces, como me dicen 2 litros, sería 2000 gramos. Para preparar 2 litros a 2000 gramos. Bueno, ya resuelvo eso. Este 2000 pasa a multiplicar, ¿verdad? Y sería 40.000 aquí, 2000 por 20, este 100 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería 40.000 entre 100, 400, ¿verdad? Ahí está. Y ese es lo de azúcar, la solución de este problema, ¿verdad? El azúcar es 400 gramos. Recuerda que hemos tomado un litro como si fuese 1000 gramos. Y es que así se resuelven algunos problemas de química. Bueno, sigamos avanzando. El problema número 21 dice, en la siguiente ecuación, ajá, ¿cuál elemento se reduce? Nosotros ya habíamos visto esto antes, pero hace algunos minutos hicimos algo parecido, sin embargo me daban los estados de oxidación, o sea, los numeritos de arriba, pero aquí no me los dan. Y cuando no me los dan, yo tengo que escribirlos. ¿Cómo? Aplicando las siguientes propiedades. Reglas para asignar estados de oxidación. Un elemento en estado libre sin combinarse presenta estado de oxidación 0. El estado de oxidación del hidrógeno es más 1, o sea, casi siempre, pero hay excepciones. Ya hemos visto lo que son los hidruros cuando reaccionan con el hidrógeno. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2, casi siempre, excepto en los peróxidos. Y en este otro son excepciones. Para los metales alcalinos, ya sabemos lo que son los metales alcalinos altamente reactivos con el agua. Estado de oxidación siempre es más 1. Por eso es importante aprenderse estos tres, porque aquí no hay excepciones, siempre es más 1. Alcalinos térreos siempre es más 2, no hay excepciones. Acá casi siempre. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos en un compuesto es 0. Pues bien, eso es lo que vamos a aplicar aquí. A ver. Bueno, hemos vuelto a copiar la pregunta. Aquí está. Lo que hacemos es ubicar los estados de oxidación. Tú dices, yo me acuerdo que por la propiedad, si tengo un elemento aislado como este, estos se están combinando, hace falta 2 elementos para que se combinen. Bueno, este está aislado, entonces el estado de oxidación es 0. Yo sé también que el hidrógeno casi siempre es más 1 y que el oxígeno es menos 2. Y también sé que la suma de los estados de oxidación me tiene que dar 0. Por lo tanto, ese tiene que ser 6. ¿Por qué? Fíjate, este 2 multiplica aquí. Entonces sería 2 por 1. Este es más 6, que yo lo acabo de hallar. Y este es 4 con menos 2. Todo me tiene que dar 0. Acá es 2, acá es 6 y aquí es menos 8. Y ahí está 0. Yo ya tenía estos dos valores. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el oxígeno casi siempre es menos 2 y el hidrógeno casi siempre es más 1. Entonces, cuando tú multiplicas 2 con más 1, me sale más 2 y aquí menos 8. No le queda más remedio al azufre que ser más 6 para que todo sea 0. Bueno, fíjate aquí que tengo el SO4, se va a repetir lo mismo, porque es SO4 y aquí también tengo SO4.
Entonces el cobre tú dices, resultado de oxidación, como acá es 0, va a ser lo mismo. No, 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 porque este no está aislado. Tiene que ser 2. Se repite aquí. Pero aquí pusimos más 1, pero hay 2. 2 por 1 es 2. Si tú sumas todo me va a dar 0, ¿verdad? Acá 2 más 6, 8. 4 por menos 2, menos 8. De aquí yo ya sabía que el oxígeno casi siempre es menos 2 y que el hidrógeno casi siempre es más 1. El oxígeno casi siempre es menos 2 y el azufre, tendría que ser ahí 4. ¿Por qué? Porque este menos 2 se multiplica con este 2. 2 por menos 2 es menos 4. Con más 4 me da 0, por otra propiedad, ¿verdad? La suma algebraica de los estados de oxidación me tiene que dar 0. Bien, una vez que tú has establecido eso, te das cuenta cuáles son los que varían. Si aquí es 0, mira, aquí tengo más 2, ha variado. Azufre, aquí tengo 6, aquí está igual, pero acá está más 4, también ha variado. En uno ha aumentado, en otro ha disminuido. Tú dices, yo sé que cuando aumenta estoy en oxidación. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo electrones. Ajá, ahí está. O sea, separo las reacciones, se le llama semi-reacciones aquí porque las estoy separando. Y bueno, como las he separado, tú dices, puedes establecer el mismo método que hice en el ejercicio anterior. Fíjate para dónde está yendo la flechita, de 0 a 2. Ubico el 0 hasta el 2, está yendo a la derecha. Yo ya sabía que cuando va a la derecha está aumentando su estado de oxidación, por eso se está oxidando, está perdiendo electrones. Como pierde electrones, recuerda que el electrón tiene signo negativo, entonces si pierde electrones, su estado de oxidación aumenta, por eso que se vuelve acá positivo. Y en el otro también establezco mi recta, solamente establezco la recta para darme cuenta, ¿verdad? Si está yendo para la derecha o para la izquierda. Fíjate que aquí estoy desde 6 hasta 4. Como voy a la izquierda, yo sé que a la izquierda disminuye. Entonces estoy en reducción. Pero también tienes que recordar lo que yo te había dicho en el ejercicio anterior, que si bien esto es una reacción de oxidación, o sea, aquí se está oxidando el cobre, aquí se está reduciendo el azufre, pero son como las dos caras de una misma moneda. Entonces, este azufre está actuando como agente oxidante de este, por eso se está oxidando, y este es reductor de este al mismo tiempo, por eso el otro se reduce. Esta es la sustancia oxidada y esta es la sustancia o el elemento oxidado y este es el elemento reducido. Así es como se escriben sus nombres. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál elemento se reduce? No te preguntan el agente reductor, te dicen, ¿cuál elemento se reduce? ¿Cuál es el elemento que se está reduciendo? Tú buscas la reacción de todo esto en global, es la reacción de reducción. Entonces, ¿quién se está reduciendo? Pues el azufre, obviamente, el azufre. ¿Y aquí quién se está oxidando? Pues el cobre. Acá hay un error, fíjate que aquí he puesto calcio y debe ser cobre. A ver, un error de tipeo. Pasa en las mejores academias. Ahí está, ya está corregido. Entonces sería el azufre, ¿verdad? La respuesta aquí tendría que ser la letra C. Reducción, azufre. ¿Cuál elemento se reduce? El azufre, por supuesto. Ahí está. Recuerda las reglas de estado de oxidación. Por supuesto que esto lo hemos explicado con mucho más detalle en un video donde hablamos sobre eso. La pregunta número 22 dice, relacione cada tipo de enlace con su comportamiento. A estas alturas, si has estado atento, pues esto lo respondes así. ¿Claro? Y habíamos hablado del enlace iónico, ¿verdad? ¿Y cuál es su palabrita clave del enlace iónico? Ja. ¿Sí? Transfiere, arranca, yo digo, bueno, transfiere. La palabrita clave del covalente que comparte. Y el metálico agrupa, el mar de electrones, ¿verdad? Por lo tanto, ya sabemos cómo es esto. El iónico transfiere por la gran diferencia de electronegatividades que hay. El covalente, hay dos covalentes, ¿verdad? El polar y el no polar. Comparten los electrones, se comparten, y el metálico agrupa electrones. Ahí está. Entonces, esa es la respuesta. 1B, 2C y 3A. Respuesta de letra B. Está en los esquemas, por si acaso.
Bueno chicos, hasta aquí entonces este repaso de físico-química que se complementa con el video que hicimos de física y el video que hicimos de química. Tienes que estudiar los tres para que haya una comprensión completa de esta materia. Y por supuesto, si quieres profundizar en algún capítulo en especial, pues tenemos en videos todo el curso, digamos, de esta parte de química inorgánica, con detalles, con muchos más ejemplos y bueno, mayor teoría. Un saludo, si la explicación fue útil, pues tienes que suscribirte al canal, por supuesto, está de más. Se cae de maduro, comparte con tus compañeros. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.